La Biblia nos dice a nosotros en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 10, nos dice esto. Es el siguiente patrón de la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El siguiente patrón que vamos a ver el día de hoy es venga tu reino, ¿cierto? Yo creo que nosotros necesitamos crecer cada vez más con respecto a este concepto. Si ustedes notan o se acuerdan o la forma o lo que predicaba Juan el Bautista era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está en Mateo capítulo 3, versículo 2. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuerde que el propósito de Juan el Bautista era preparar el camino para el Señor Jesucristo. Así que cuando él dice, el reino de los cielos se ha acercado, se estaba haciendo referencia evidentemente a Jesús. Jesús representaba completamente ese reino que venía a manifestarse en medio nuestro y a establecer ese reino de Dios, por lo menos en esta primera parte, un reino espiritual, pero que entendemos nosotros, confiamos que a futuro establecerá su reino completamente sobre toda la nación, sobre toda la tierra. Si ustedes se dan cuenta en la enseñanza del, del Sermón del Monte, que fue, digámoslo, como este mensaje tan maravilloso de Jesús, allí en el Sermón del Monte, las enseñanzas del Sermón del Monte no solamente fueron unas enseñanzas con respecto a la ética y a la moral del creyente de cómo deberían comportarse en esta sociedad, va mucho más allá que eso. El Señor sencillamente está mostrando allí de cuál debe ser el carácter de las personas que viven un estilo de vida completamente redimido dentro del reino de Dios. ¿Cuál es ese carácter que debe tener todo creyente que dice que vive dentro de este reino? Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, a nosotros a veces nos va a costar a veces comprenderlo, digo, de manera cultural, porque nosotros de este lado del mundo, en esta parte del continente, en América Latina sobre todo, ha ocurrido que nosotros pues no conocemos lo que se conoce como la monarquía. No tenemos, digámoslo, un ejemplo cercano a nosotros con respecto a la monarquía. En realidad, todos nuestros pueblos se han levantado en todo aquello que sea parecido o que diga tener una soberanía, ¿cierto? Siempre nos hemos rebelado, siempre hemos ido contra aquellas autoridades que dicen tener una soberanía perfecta y por eso nos hemos guiado o nuestra política o nuestra sociedad se ha guiado más por una democracia que por una monarquía. Ahora, esto no necesariamente nos sea un impedimento para nosotros poder comprender lo que el Señor está queriendo decirnos a nosotros, aunque genera una pequeña barrera, ¿cierto? Para nosotros poder comprenderlo porque no lo hemos vivido de esta manera. Pero cuando el Señor está mencionándonos a nosotros aquí de que él viene a establecer plenamente su reino y que nosotros oremos para que su reino venga y se establezca. No solamente Jesús nos lo está diciendo como si Él fuera en el sentido la cabeza de la iglesia y quiere venir a gobernar en la iglesia o solamente en nuestras vidas. La palabra cuando nos menciona que oremos, venga tu reino, lo habla en un sentido amplio, mucho más amplio de solamente el personal y de solamente lo colectivo como iglesia, sino que el reino de Dios se ha establecido en todo ámbito, incluso en lo político, en lo social, en todo el reino de Dios se ha establecido. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Que nos metamos nosotros en política? No, eso no es lo que está diciendo la Biblia. Lo que la Biblia nos indica es que oremos para que la soberanía de Dios se establezca completamente en toda la tierra. Además, obviamente, nuestra vida y en la iglesia. Pero ese es el punto. Jesús lo que está diciendo aquí en esta oración es que nosotros debemos orar para que el reino de Dios se vuelva visible aquí en la tierra, para que sea evidente el reino de Dios aquí en la tierra y sea visible.
Ese es el punto y el énfasis. Ahora, no siempre, no siempre, digámoslo, el hombre ha querido, es mejor, el hombre no ha querido mucho estar sometido bajo la soberanía de Dios. En realidad el hombre ha querido presentar una lucha desde el inicio por causa de su pecado, ha querido presentar una lucha y rebelarse contra la autoridad de Dios. Y por eso que esta oración es necesaria, porque necesitamos nosotros aprender a someternos a esa soberanía y a la soberanía de Dios. Quiero que antes de terminar, mostrarles esos otros versículos. Miren lo que dice estos otros versículos. Dice así el Salmo capítulo 2, versículo 2 al 6. Mire lo que dice. Dice, los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, dicen ellos, y grita. Liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero ¿qué ocurre el versículo 4? Pero el que gobierna en el cielo se ríe, dice. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara, he puesto mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Y mire lo que dice al final el versículo 10. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría, quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra. El hombre siempre ha querido rebelarse a la autoridad de Dios, pero nos muestra la palabra de Dios cuál es la actitud de él cuando esto ocurre. Esto es tan simple de verlo como cuando una pequeña hormiguita en el bosque quiere rebelarse contra la magnitud de un elefante. Pues más o menos es así. Nosotros, una pequeña criatura, a veces nos parece tan razonable querer rebelarnos contra Dios y estar en amistad con Dios, cuando creo, como lo dice la palabra, evidentemente eso no podrá ser así. Y es más, el Señor nos hace la advertencia de que tengamos mucho cuidado con esto. Si usted y yo decimos ahora que hemos sido redimidos por el Señor, que somos creyentes, que somos verdaderos creyentes, que vivimos conforme a su plan y a su propósito, que esto se demuestre en todo. Que el reino de Dios sea visible y que si usted está en la iglesia, su actuar y su carácter y su comportamiento sea conforme a ese reino que se ha establecido. Que si usted está en el trabajo, que si está con su familia, que pueda actuar. Sobre todo que su oración sea, Señor, que tu reino, que tu gobierno, que tu autoridad se establezca completamente en todo y en todas las áreas de nuestra vida. Esa obviamente debe ser la oración de todo creyente, que podamos decirle, Señor, venga tu Iglesia, espero que obviamente esta enseñanza sea de bendición. Recuerde dejar su me gusta, su comentario, compartirlo con algún familiar, con algún amigo por WhatsApp o por sus redes sociales. Y espero que les sea de mucha bendición.